como les comentaba hace rato, tenemos nuestro invitado a Rafa. Con él hemos participado, hemos tenido el privilegio, véngase hermano, véngase para acá. Hemos tenido el privilegio de poder participar allá en La Piedad nosotros, apoyando varios hermanos, ¿verdad? Han ido a apoyar allá, hermano, y hemos ido a exponer la palabra, así como él viene a exponer hoy aquí con nosotros, y ha sido una bendición, hermanos. He podido ir con mi esposa, y el hermano y su esposa también. Hoy no pudo venir su esposa, pero el hermano ha sido muy atento, muy amable, y el Señor junta pues hermanos de la fe para hacer esto. Y hoy estamos contentos, hermanos, de tenerte aquí, hermano. Gracias por aceptar la invitación. Pues él es el hermano Rafa de La Piedad, pero le voy a dar chance para que él hable, ¿verdad? Bueno, ya tiene, a ver. Bueno, sí. Hermanos, pues es la primera ocasión que vengo a visitarlos aquí. Sin embargo, la iglesia de Lázaro Cárdenas, o sea, las dos iglesias han ido a La Piedad 4 veces. 2 el hermano Ges y 2 el hermano Marcos nos han visitado. Y yo estoy agradecido con Dios porque puso en el corazón a los hermanos invitarme. Mi nombre es Rafael Ávila, soy anciano de la iglesia bíblica de La Piedad de los Olivos, de La Piedad, Michoacán. Es para mí un gusto y es un honor venir, un privilegio venir a predicar. Yo les comentaba a los hermanos que es primera ocasión que yo voy a predicar. Primera ocasión, no es... perdón, no sabía yo. No sabía, hermano, no sabía cómo estaba. Perdón. Continuaba que es primera ocasión, hermanos, y Dios, yo sé que Él ha puesto en mi corazón este mensaje. En La Piedad somos una iglesia pequeña, pero quiero que sepan que es una iglesia ya de puras personas mayores. La mínima tiene 60 años, los demás para adelante, hasta 75. Sí, ¿verdad? ¿Por qué hago esto yo? Con el fin de que sepamos que en verdad no importa la edad, el Señor nos ha mantenido en la iglesia. Era una iglesia grande, era una iglesia pues no tan grande, pero de 80 miembros, y se ha ido, unos han fallecido, otros se han ido y se ha ido disminuyendo, pero el Señor guarda sus ovejas, Él guarda su iglesia. Poquitos que somos, pero ya bien centrados en lo que estamos. Hermanos, pues esa persona soy yo ahora, es el hermano Ges, ¿verdad? Me ayudó mucho en la introducción, me ayudó mucho en el tema que hoy voy a compartir. Precisamente cuando hizo la pregunta que nos preguntáramos, ¿quién soy? Pregúntale quién soy. Y pocas veces nos hemos preguntado quién somos. Pocas veces. No crean que somos muchos. No sé si ustedes hacen el espejo, lo usan para preguntarse. Se ve uno y dice, en verdad, ¿ese soy yo el que está ahí enfrente? ¿Verdad? A veces ya cuando están jovencitos, pues uno ve y se ve su juventud, pero ya cuando llegamos a una edad madura, pues ya vemos, mira, ya se nos arrugó la piel, ya pasó el tiempo, pero de todas maneras seguimos siendo las mismas personas. Entonces, el día de hoy lo que lo que me va a tocar compartir es acerca de la identidad. La identidad, en verdad, como dice el hermano que él lo dijo muy clarito, ¿qué somos ante Dios? ¿Quiénes somos? Porque mire, yo comentaba el viernes con el hermano Marcos que hay corrientes en el mundo que no les da ya pudor, nada, salen a demostrar quién son, hacen desfiles, hacen carnavales y no temen decir yo soy. Y sin embargo nosotros los cristianos, los que estamos en el evangelio, nos metimos al closet ahora
Ahora nosotros estamos en el closet y no salimos a predicar, no salimos a hablar, no salimos a comer, a nada. No hacemos la obra de evangelismo que el Señor nos mandó. Entonces, como que el Señor también en la palabra habla, cuando habla del siervo que le dice a la persona cuánto debes, y él dice, debo 100, dice, pon 80. ¿Cuánto debes tú? 50, pon 30, un ejemplo, ¿verdad? Y dice que el Señor alabó la sagacidad del gentil, de la persona que hace eso. Dice que son más sagaces que nosotros los hijos del reino. Entonces, el día de hoy es esto lo que trata. Que afirmemos quiénes somos, que sepamos en verdad quiénes somos. Porque a veces dudamos, tenemos momentos que en circunstancias dudamos quién soy, no tenemos esa identidad clara. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla quiénes somos. Esa es como introducción. Ahora, el propósito de esto que voy a poner es, ¿cuál es el propósito? Pues ocupar nuestro lugar. Ocupar el lugar en el que nos pertenece estar. Si la palabra de Dios dice, como lo mencionó, digo que me ayudó mucho en la introducción. Si el Señor dice, tú eres hijo de Dios, eres hijo de Dios. Necesitamos creerle a Dios. Ese es el punto, que le creamos a Dios. Porque cuando no lo creemos, actuamos de diferente manera. Pero si afirmamos en la fe que creemos sinceramente en Él, nuestra vida cambia. Cambia nuestro entorno, cambian nuestros hijos, cambia todo alrededor de nosotros. Cuando nos afirmamos en la fe y reconocemos y nos sentamos con esa armadura y nos decimos, sí, somos hijos de Dios. Y luego dice, ¿cómo me voy a identificar yo? ¿O cómo me van a identificar las personas que yo soy hijo de Dios? ¿Cómo damos nosotros a saber que somos hijos de Dios? ¿Con nuestra apariencia? ¿Con nuestra voz? ¿Con qué? ¿Con una identificación? Yo soy fulano de tal, vivo en tal casa. No. ¿Sí? Con nuestros frutos. Por medio de nuestros frutos nos vamos a conocer, como dice su palabra en Mateo 7, del 16, 20. Vamos a ponerlo, vamos a leerlo para que veamos lo que dice. Dice en Mateo, capítulo 7, versículo del 16 al 20. ¿Ya lo tienen? Un poquito anterior, habla acerca muy importante, porque es del 15, ¿verdad? Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Allí una identidad equivocada va a ser esto. Va a ser esto, van a ser lobos rapaces, pero con una identidad firme. Fíjese lo que nos dice cuando somos en verdad cristianos, dice así: por su fruto vas a conocer a los rapaces y por su fruto vas a conocer a los buenos. El fruto es el que habla, no es la voz, ni el carisma, no. Lo que nosotros producimos con nuestra actitud, con nuestra vida, con nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo. Ese es lo que uno muestra. Eso es lo que el carácter del verdadero cristiano o el hijo de Dios hace. No se trata de conocimiento, se trata de hechos. No por conocer la Biblia uno ya es cristiano. Se necesita mostrar lo que el Señor ha formado en nuestras vidas. Dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces hay que caminar como templo del Espíritu Santo. Esa es la identidad, ¿verdad? Esa es la introducción del mensaje que traigo. Dice así, enseguida. Dice el 16, por su fruto los conoceréis. Se recogen uvas
de los espinos o higos de los arrojos? ¿No? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo, frutos malos da. No puede el árbol dar malos frutos, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Hermanos, yo me identifico aquí como Rafael, pero en verdad nadie conoce lo que yo tengo. Nadie me conoce. El Señor se me conoce, porque ante Él no hay nada oculto. Yo puedo venir aquí con un carisma, una bondad, algo que pueda yo mostrar, amabilidad y todo, pero en verdad mi corazón solamente lo conoce el Señor. Pero los frutos que dan cuando uno está en la obra del Señor, es bien importante uno caminar conforme la creencia que tenemos, la fe que tenemos. Si tú caminas, mire, el carisma es importante en parte, porque te da facilidad de palabra para hablar, pero si tú eres carismático pero obras mal, tu esposa o tu esposo es tu primer ministerio, tus hijos, porque muchas veces lo que pasa es que somos candil de la calle y oscuridad de nuestra casa, y ahí es donde estamos perdiendo esa identidad que Dios nos dio, porque es primero afirmar nuestra casa para poder afirmar fuera. Eso es lo que el Señor nos da. Cuando uno se identifica con lo que es, si no ha caminado, es tiempo, es el momento de iniciar. La gracia de Dios es todos los días y la misericordia también. Entonces, hermanos, este mensaje, si Dios me lo permite y me da sabiduría, espero que el Señor a cada uno de nosotros nos abra ese corazón y nos haga entender ese mensaje, principalmente a mí. Porque si yo expongo algo que no vivo, ¿de qué sirvo? Si no experimento lo que estoy predicando, ¿de qué sirve? Es el hecho lo que nos va a hacer las cosas conforme al Señor. Hermanos, miren, son 3 puntos los que vamos a tocar el día de hoy. La verdadera identidad del creyente. ¿Cómo fue la verdadera identidad del creyente? La identidad del creyente dice así: por gracia de Dios nos fue dada nuestra nueva identidad. Y si podemos ver unos versículos para afirmar es lo que les estoy diciendo, nos podemos ir a Efesios, el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 8, perdón. Dije, capítulo 2, versículo 8 al 13. Mire lo que nos habla el libro de los Efesios en esos versículos. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Nos está dando una nueva identidad. Somos hechura suya. Esa es la identidad. Hechura suya, dice. Nadie se gloríe. Porque hemos... Sí, es que me perdí. Ya por poner mi dedo. Perdón. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, sencillamente nos está dando Él esa identidad, pero también Él preparó obras para que anduviéramos en ellas, ¿verdad? Bueno, seguimos, va a ser hasta el 13, seguimos. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Pero ahora somos una nueva identidad. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora
nuestra nueva identidad. En Cristo Jesús. No, somos identidad en Él. Identidad en Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabas lejos, ahora han sido cercanos por la sangre de nuestro sacrificio. Nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos da Él la identidad. Nos afirma la identidad. Dice, enseguida hablamos que fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios lo mandó a morir por nosotros en la cruz. Él tomó nuestro lugar, ¿verdad? ¿Por qué? Por el amor de Dios. El amor que tenía hacia el mundo. Y si vemos, todos conocemos el versículo de Juan 3:16. ¿Estamos de acuerdo que todos los vemos? Oh, sí. Sí, hermanos, ahorita enseguida les voy a poner una hoja de lo del tema que estamos hablando. Me permitió, aquí me hicieron el favor de sacar unas copias, porque es importante que ustedes van a ver de lo que voy a hablar. Y esto es para que cada quien en su casa, cada quien vea lo que la maravilla que el Señor ha hecho. Porque el Señor es bueno con nosotros, para siempre su misericordia. El hermano Marcos le va a dar. Ese es algo que estuve estudiando y preparando para predicar, hermanos. La persona que va a predicar tiene un tiempo de preparación, porque es importante tener ese tiempo de preparación, porque el Señor es el que lo administra a uno. Y yo pedí permiso al hermano que es, ¿verdad?, que si podía dar esas hojas, porque es parte esencial de nuestra vida. Nos va a recordar, esta hoja cuando la leamos nos va a recordar quiénes somos, para si estamos empezando a practicarlo, pues nos acordemos quiénes somos, ¿verdad? Entonces, ¿ya las tienen todos? Lo pueden leer en su casa, pueden leerlo aquí, no importa. Hermanos, ahora sí vamos a lo que es el mensaje. Les dijimos que eran 3 puntos los que íbamos a tocar el día de hoy. ¿Cómo desarrollamos esa identidad después de creer en nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué implica el desarrollar nuestra nueva identidad? Son 4 subpuntos que viene siendo así. Punto número 1, ser diligentes. Dice la palabra de Dios, atendiendo al llamado de nuestra vocación, se edifica y fortalece a lo largo de nuestra vida por medio de la unidad en el Espíritu. ¿Cómo vamos nosotros a desarrollar esa nueva identidad? Pues con la palabra de Dios, porque es la que nos va a sostener, no lo que uno diga. Nos vamos a ir a Efesios, a Efesios capítulo 4. Ahí va a estar basado los puntos con los que voy a explicar, ¿verdad? Efesios, versículo 4, del 1 al 6. Ser diligente atendiendo al llamado. Vayamos a ver al Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Ahí va a ver el desarrollo, parte del desarrollo de la identidad, parte de ser diligente. ¿Qué nos llama a hacer la Escritura? Dice así, dice su santa palabra así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como digno de la vocación con que fuiste llamados. Si el Señor nos llamó, dice, y sigue enseguida, con toda humildad y mansedumbre, soportándose
Soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el círculo de la paz, en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esto es lo que va a hacer el desarrollo. Eso implica, al ser diligentes, juntarnos en unidad del Espíritu. Ser unidos en Espíritu. Ese es un punto para desarrollar nuestra nueva identidad, ¿verdad? El número, la B, letra B, unidad en amor. Es otra parte para desarrollar. Unidad en amor, ser diligentes y unidad en amor. Es crucial estar unidos en la fe y en el conocimiento de Cristo para edificarnos en amor como parte de su cuerpo. Eso es importante para ese desarrollo que necesitamos. ¿Y cómo me baso yo en que es importante? Pues vámonos a la Escritura, porque Él nos va a mostrar que es importante. Vamos, ahí mismo es Efesios 4, va a ser hasta todo el Efesios 4, pero vamos a ir por partes. Ahora vamos a hacer del versículo 11 al 16 para ver lo que está diciendo esa unidad que les estoy explicando. La unidad, el versículo 11 al 16. Dice, esa unidad que hace Él, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la unidad de la estatura del Espíritu de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por el tractema del hombre, que para engañar emplea con astucia las artimañas del error, sino que siendo a la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, en que todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificación, para edificarse en amor. Entonces, tenemos que estar unidos en amor para poder seguir desarrollando esa nueva identidad. Vamos 2 puntos, llevamos 2, diligencia y unidad en el amor. Ahora el punto que sigue es que la letra C, ¿verdad? La tengo como C. Sepultar el pasado. Es importante, pero miren, hermanos, que importante que ya no nos acordemos del pasado, que no traigamos el pasado a nuestro presente y caigamos en depresión o haya alguna. No. Dice el Señor que el pasado ya fue terminado, ahora somos hechas criaturas nuevas. Y también dice que nuestros pecados los tiró al fondo del mar. Pero a veces, ¿sabe qué pasa con nosotros, hermanos? Que nos volvemos buzos. Y Él los tiró al fondo del mar y vamos, no, es que son míos y los saco. Yo no los puedo tirar. El Señor dijo que los tiró, pero nosotros no queremos desprendernos de ese pasado. Ese pasado que ya no es nada. Queda el recuerdo, pero no es nada ya Cristo pagó, ya el pasado ya no cuenta. ¿Nos recuerdan? Sí. Yo comentaba con el hermano que esta cicatriz que me acuerdo, pero me acuerdo ¿qué pasó? Pero también me acuerdo que Cristo hizo por mí. Cualquier cicatriz que tiene uno se acuerda cuando tiene un accidente. Ese accidente cambió mi vida, gracias a Dios. Entonces me acuerdo del accidente, pero digo, Señor, si no ha sido por ese accidente, no te había conocido, no estaría aquí. Entonces son anécdotas de uno, ¿verdad? Sepultar el pasado, dice, porque es muy importante enterrar nuestra o personal, mi vieja vida, y vivir
mi nueva identidad o nueva vida. Pero ¿cómo vivirla como una nueva vida? Ya, acordémonos que Dios ya tiró al fondo del mar y ya Dios nos hizo criaturas nuevas. Todo lo pasado ha quedado atrás, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo yo explicar esto de que tenemos que sepultar nuestra vida pasada? Pues vamos a la palabra, ahí mismo en Efesios. Ahí nos está dando una cátedra del Señor de nuestra nueva identidad y cómo desarrollarla y cómo caminar. Vayamos ahí mismo, pero ahora va a ser del versículo 20 al 24. Sepultar el pasado. Dice así su santa palabra, porque es la que habla. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la manera pasada de vivir, despójate del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Es importante sepultar nuestro pasado o no? Es importante olvidarnos ya de eso. Y eso no nos deja desarrollar nuestra nueva identidad, porque queremos traer cosas del pasado al presente y no se puede, no se puede. Ya Él nos dio una identidad y nos dijo, son nuevas criaturas, son hijos míos, son ovejas de mi prado, son muchos versículos de los que le puse ahí en su lista. Nos van a fortalecer cada vez que dudemos, cada vez que haya una duda en uno de nosotros, volvemos a la Escritura, echamos mano de la vida eterna, como dice el apóstol Pablo. Yo no me quedo, yo he hecho mano de la vida eterna, he hecho mano de la vida eterna. ¿Por qué? Porque en esta vida va a haber desesperanza, va a haber frustración. Hay que acordarnos que tenemos un lugar con nuestro Señor, con Él. Entonces es importante sepultar el pasado. El siguiente tema, el siguiente es la letra D, que es el último cuadro del punto 1. Dice que cuidemos nuestra boca y hacer nuestro el consejo de Dios. Y ese está del versículo 25 al 32. Allí habla cómo podemos desarrollar, la implicación que hay, cómo desarrollar después de creer en Cristo esa nueva identidad. Miren, es importante eso, miren lo que dice. Efesios 25 al 32. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no peques, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados los unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Vemos que ese punto es importante, cuidar nuestra boca y escuchar y tomar nuestro ese consejo que Dios nos da. Dios nos dice, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto otro. Hermanos, si nosotros empezamos a desarrollar nuestra nueva identidad, la vida a su entorno va a cambiar, pero principalmente va a cambiar la persona. Va a cambiar su mente, ya no va a ser lo que era ni nada. Ya va a empezar a desarrollar su nueva identidad que Dios nos dio.
Desde antes el Señor nos puso a nosotros, nos dio una identidad. Fue caída, pero fue con la redención de Cristo, fue levantada nuevamente. En la hoja que les di, ahí viene eso. Ahí viene antes que éramos y ahora que somos. Pasamos al punto número 2. ¿Qué implica en el crecimiento espiritual? Las implicaciones del crecimiento espiritual. Dice ahí que necesitamos un autoexamen. Eso implica para poder desarrollar ese crecimiento, esa nueva identidad, crecer en la nueva identidad. Dice, hacer reflexión sobre quién soy, qué valoro y cuál es mi meta o nuestra meta. ¿Qué valoramos? ¿Quiénes somos? ¿Qué valoramos? ¿Y cuál es nuestra meta en grupo? Individual, pero en grupo también. Dice así, Segunda de Corintios 13, versículo 5 al 7. Segunda de Corintios. ¿Ya la tienen? ¿Ya la tienen, hermanos? Amén. Okay. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículos 5 y 7. Son 2 versículos. Dice así. Fíjese, estamos hablando de un autoexamen para poder seguir, para hacer el crecimiento espiritual. Dice así. Examinémonos a vosotros mismos si estamos en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que estéis reprobados. El examen es importante. El examen es importante, ¿verdad? Dice, mas espero que conoceréis que vosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagas para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como los reprobados. Está hablando el apóstol Pablo a esto, pero lo que voy es esto, hermano. Lo que nos habla aquí es que nos autoexaminemos si en verdad estamos en la fe. Ese autoexamen es necesario para el crecimiento espiritual. Es necesario. ¿Qué valoramos? ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta es Cristo. Dice así, vámonos ahora a Filipenses, dentro del mismo, en Filipenses 3, versículo 14, versículo 8 y versículo 14, nada más 2 versículos. A Filipenses, para concretar el punto este que les estoy explicando. Filipenses 3, versículo 8 y versículo 14. Dice que para hacer ese autoexamen también y llegar a la meta, para llegar a la meta, fíjese, ¿qué necesitamos para llegar a la meta? Dice el apóstol Pablo así: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo estaba seguro que era lo que quería, a qué meta va a llegar. ¿Por qué? Porque el versículo 14 también nos afirma. Versículo 14. Prosigo a la meta. ¿Por qué? ¿Por qué prosigo a la meta? Dice, desde el 13 nos habla de esto. No que ya haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo que fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos,
Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvido ciertamente lo que quedó atrás y me extiendo a lo que está delante. Y luego dice, ¿cuál es la meta de nosotros? Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese autoexamen estamos hablando del pasado, que dejamos lo de atrás y que todo lo que hemos hecho no tiene significancia, sino prosiguemos a la meta de Cristo, ¿verdad? Eso es cuando está el autoexamen para saber a qué meta voy a llegar. Otro punto también es la integración individual y corporal, individual y colectivo. Hermanos, son muchos versículos que traigo, pero es importante. Yo creo que sí me da tiempo para explicarlos, hermanos. Bueno, nos vamos a ir a Romanos 12:5. ¿Por qué les digo? Porque la integración es importante. Romanos 12, versículo 5. ¿Por qué hablo de integración? Porque somos un cuerpo en Cristo. Dice así, nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces es importante la integración. Y otro versículo también que nos afirma eso es 1 Corintios 12. Versículos 26 y 27. Para esa integración de lo que estamos hablando, ¿por qué es importante la integración? Dice así, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Singular y colectivo. Individual y en grupo. Eso también es importante para ese crecimiento espiritual. No dejar de congregarnos. No dejar de congregarnos, estar unidos unos con otros y respaldarnos. Si aquella persona tiene una necesidad, aquel hermano tiene esa necesidad, apoyarla. Yo pienso que todos lo hemos practicado aquí. ¿O no lo han practicado? Sí, ¿verdad? Bueno, todos hemos practicado cuando alguien se duele, uno está con el dolor en él. Eso es lo que nos enseña ciertamente y es lo que nos implica para el crecimiento espiritual. El otro, la aceptación, que es bien importante también. Ahí termina el punto número 2 con la aceptación. La aceptación, reconocer mi condición pasada. Es importante. Que como estamos hablando de que ya tiramos el Señor, ya tiró todos nuestros pecados al fondo del mar y no se acuerda de Él. Así nos habla aquí. Aquí nos habla que nos aceptemos. ¿Cómo nos aceptamos nosotros mismos? Con nuestros errores, nuestras virtudes, defectos, lo que tengamos como hermanos. Y aceptarnos los unos a los otros. La aceptación, dice. ¿Por qué la condición pasada? Porque miren, Efesios 2, del 1 al 3. Se los voy a leer rapidito. Efesios 2 del 1 al 3 nos habla muy bonito, miren lo que dice. Y Él les dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Debemos reconocer nuestra vieja pasada vida, ahora tomarnos la nueva vida,
porque es necesario. Y luego dice, vamos a vivir ahora nuestra condición actual. ¿Y cómo vamos a vivir nuestra condición actual? Vámonos a Efesios 2:10, ahí mismo seguidita, para explicar el 2:10. Miren lo que dice el 2:10. Dice así, acá nos dice que éramos nuestra forma de vivir antigua. Ahora vamos a la... ¿Qué somos ante Dios? Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aceptamos que fuimos pecadores, sí, pero Cristo nos redimió. Ahora vivimos que somos nueva creación, criatura nueva somos. Entonces, ya afirmando que nos está diciendo la palabra quiénes somos. Ahora ya para el versículo clave, bueno, vámonos a Juan 1:12, el Evangelio de San Juan, para remachar lo que estamos hablando. Hermanos, este versículo es el que hace que mucha gente piense que todos somos hijos de Dios. Pero este parte de las aguas, parte de que somos somos creación y quiénes somos hijos. Miren, dice así. El 11 se lo voy a leer para contexto. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino voluntad de Dios. Hermanos, este versículo ya nos va a identificar claramente quiénes somos. Poco a poco va uno viendo que el desarrollo del crecimiento espiritual también implica eso, reconocer nuestro pasado y ahora que somos redimidos, vivir nuestra nueva vida. Eso es lo importante, hermanos. No es traer el pasado y ya nuevamente traer el costal y cargárnoslo, ya no, olvídense de eso. Olvidémonos todos de eso. Entonces, por eso es la aceptación, hermanos. Entonces, esos puntos son los que implican autoexamen, integración y aceptación. 3 puntos sencillos de la implicación del crecimiento espiritual. Y el último punto, hermanos, el último punto que voy a terminar, está cortito, pero muy sustancioso, muy sustancioso. Ser genuinos en nuestra forma de vivir. Esa es la cereza del pastel. Dijimos que por sus frutos nos conocerás. Pues eso trata de esto. Tener autenticidad, vivir como hijos de Dios, vivir como ellos. ¿Y quién nos enseña a vivir como esos? ¿Quién nos da una luz para vivir en esa forma de vivir? Nos vamos a la primera carta de Juan y luego nos vamos a regresar a un poquito a otro, pero primera carta de Juan, capítulo 3. Primera carta de Juan, capítulo 3. Versículo del 1 al 3. Los que tienen Reina Valera, ahí dice, habla, ¿verdad? Hijos de Dios. Dice así, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos de que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro.
Este es vivir en autenticidad, ser genuinos. Nos faltan 3 versículos más, nada más. Primera de Timoteo 2:19. Ya voy a terminar. Primera de Timoteo 2, versículo 19. Perdón, sí, no, 2. Sí, primera de Timoteo 2:19. Ah, caray. Sí, a lo mejor sí, hermano, a lo mejor sí, porque aquí, perdón, a veces sucede que uno confunde las... Sí, es 2:19. Ah. Sí, primera de Tito. Ay. Perdón, hermanos, lo escribí mal. Segunda de Timoteo 2:19. Segunda de Timoteo. Han de disculpar, hermano. Pero el fundamento de Dios está firme, tendiendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Sí, hermano, me corrigió perfectamente. Mira, aquí lo apunté errado. Puede suceder. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermanos, la autenticidad es eso, apartarnos del mal, todo aquel que invoca, si dice yo soy hijo de Dios, entonces si tú invocas a Él y tú dices que eres hijo, apártate del mal, apártate. Sabemos que resbalamos, dice, pero caemos, pero tenemos abogado. Y dice que si nos pecamos, confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos toda maldad, hermanos. Entonces, es ese. Y el último, hermanos, para terminar, lo que el hermano Ges dijo al final, ¿verdad? Primera de Pedro 1:13-16, y luego enseguida la última. Primera de Pedro, ahora sí lo tengo bien apuntado para no fallar. 1:13-16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completos en la gracia de que se os atraerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed santos vosotros en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hermano, en nuestra autenticidad, ser genuinos, procuramos ser santos, procuramos. Nadie es perfecto, claro que resbalamos y caemos, pero ¿qué hacemos? Nos levantamos y seguimos adelante. Y el último, hermano, para ya cerrar, saber quiénes somos. 1 de Pedro 2:9. Ese todos los hemos leído. 1 de Pedro 2:9. Y dice así: ¿quiénes somos? Pueblo de Dios. ¿Qué dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero ¿para qué fuimos adquiridos por Dios? ¿Para qué fuimos ese pueblo santo? ¿Para qué somos ese linaje escogido y real sacerdocio? Hay un propósito. Tomar nuestra identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? Anunciar. ¿Qué vamos a anunciar? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos un propósito, hermanos. Después de ser auténticos, vivir esa autenticidad. ¿Pero cómo? Saliendo a predicar.
saliendo a hablar con los hermanos, saliendo a presentar a Cristo, esas virtudes que hizo Él, eso que el sacrificio que hizo Él por nosotros, reconocer. Hermanos, pues este es el mensaje que se trajo el día de hoy. Ahora, pues, ¿cómo aplicamos nuestra identidad? Mire, la aplicación de la identidad espiritual no es algo difícil. Miren bien, ¿por qué se los digo? No es un proceso complejo. No es complejo. Es claro. Pero dice aquí, la identidad espiritual no es un proceso complejo. Es vivir lo que dice ser. Es vivir lo que dice ser. Esa es la aplicación en nuestra vida. Vivir lo que decimos que somos. Y el hermano Jesús, como le digo, me ayudó y dice: sé quien dice Dios que eres. Eso sé. Dice Dios, eres esto, eres hijo. Dice Dios, eres linaje escogido, eres linaje escogido. Entonces, esa es la aplicación. Creerle a Dios. Vivir esa vida. ¿Y qué implica? La implicación que hay es amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Miren, dice que Dios que nos manda el mandamiento grande, Mateo 22, 37 y 39. Ese ya para cerrar, ya. 22, Mateo 22. El gran mandamiento. Dice así: Jesús le dijo, porque un fariseo le pregunta: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dice muy claro, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es similar, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, hermanos. Para lo que implica es amar a Dios y a nuestro prójimo. ¿Y cómo podemos nosotros ligar esto? Pues sencillamente vivir lo que en verdad somos. Vivir lo que Él dice que somos nos va a conllevar a amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Eso nos va a conllevar. Entonces, hermanos, en conclusión, si vemos todo esto, que amarás a tu prójimo, a Dios y a tu prójimo con tú mismo, en consecuencia es lo que nos define como auténticos hijos de Dios. Si uno ama a Dios, va a amar a su prójimo, están juntos. O sea que si no amamos a Dios, no vamos a poder amar a nuestro prójimo. No podemos amar a nuestro prójimo y dejar de amar a Dios. Y no podemos dejar de amar a Dios y amar a nuestro prójimo porque están unidos. Él lo habla muy claro. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, eso es ahora la conclusión. Pregunta para todos nosotros. ¿Nos ayudó esta prédica para saber cuál es mi identidad? Si hubo algo que usted, es pregunta, no contesten, nomás es pregunta para que analicemos. Yo sé que fue larga y fue tediosa, pero el mensaje central es eso: vivir nuestra nueva identidad, vivir lo que decimos, vivir lo que Dios dice que somos. Ahora sí, ya sé quién soy. Como en el primero, preguntabas, ¿quién eres? ¿Quién eres? Dice, ¿quién eres? ¿Quién eres? Ahora sí ya sabemos quién somos. ¿O todavía nos falta un poquito más? La hojita que les di, hermanos, nos va a reafirmar. La hojita que ustedes tienen, en un momento que ustedes duden, vayan a ella, porque es palabra de Dios, no es del humano. Es consejo que Dios nos da cómo hacer las cosas. Entonces, la última: ¿ocuparé mi lugar? Ya sabiendo que soy hijo de Dios, ya sabiendo que mi identidad es esta, ya sé quién soy. Ahora,
¿Me voy a atrever a ocupar mi lugar o lo voy a dejar para más adelante? Ya sabiendo, ¿eh? Si no sabemos, pues hay que empezar. Hay que iniciar. En resumen, total, ahora sé lo que soy ante los ojos de Dios. ¿Cómo viviré mi vida a partir de hoy? ¿Cómo voy a vivir mi vida a partir de hoy? Si sé que soy linaje escogido, si sé que soy sacerdocio santo, si sé que soy hijo de Dios, si sé que su Espíritu mora en mi cuerpo, yo soy templo del Espíritu Santo, que somos miembros los unos de los otros. Todo lo que está escrito ahí, si somos eso, yo pienso que el Señor va a obrar en nuestros corazones si lo ponemos en práctica. Porque la práctica es la que dijimos que por su fruto lo conocerás. Si no practicamos, nunca va a haber fruto. Entonces el fruto que nos va a identificar como cristianos es lo que hacemos, lo que hablamos y vivimos lo que debimos ser. Hermanos, pues esto es el pequeño mensaje o largo mensaje que traía, que gracias a Dios me permitió venir con ustedes a compartirlo. Que gracias a ustedes, miren hermanos, me sorprendieron en verdad la hospitalidad del hermano Saúl, la hospitalidad de los hermanos de Marcos, la amistad de ustedes, el calor que me dieron a recibirme aquí. La gente yo vi afuera, son atentos, amables. Hermanos, es una bendición el ver estado con ustedes. Espero que algún día quien pueda ir a la piedad será recibido grandemente, hermanos. Serán esos brazos como ustedes me recibieron, esos brazos están abiertos para cualquiera de ustedes que desee ir a la piedad a acompañarnos por allá. Les doy las gracias, hermanos, a todos los que me recibieron y los que me apoyaron en este estudio, al pastor Ges, al hermano Marcos, al hermano Saúl, a todos y cada uno de ustedes, ¿verdad? Gracias